Yadira vivió algo hace un par de meses que está de locos. Es algo que es tan extraño y tan extravagante que no lo he podido contar como en sus círculos inmediatos. Sin embargo, no fue la única persona que vivió este suceso y es por eso que sabe que no está loca. Pero ahorita que lo escuches, tal vez va a poner varias de las cosas que has vivido en duda. Yadira es una persona que le gustan las historias de terror. Cree en lo paranormal, pero cree como creer en que tal vez existen cosas que no podemos ver en este mundo, tal vez existen animales que no conoce porque no ha viajado a muchos países, tal vez existen culturas y ritos extraños dentro de esas culturas que no hay en libros de textos en la escuela en las que fue. Cree como si fuera cualquier otra cosa. Tal vez existe un sabor de pizza por ahí que nunca ha probado. Y es la forma en la que Yadira lo tiene integrado como cualquier otra cosa. Nunca le ha dado relevancia o nunca se la había dado. Hasta que hace un par de meses le ocurrió esto. Iba en un vehículo, iba con su novio. Y ella estaba muy a gusto, muy a gusto. Venían de haber tenido como que una tarde muy bonita y romántica en el mejor de los sentidos o en el más romántico de los sentidos porque ese día cumplían meses. El novio la había llevado a comer a un restaurante, su restaurante favorito, el restaurante donde él se le declaró a ella. Y después de comer un par de platillos deliciosos de comida italiana, por lo que entendí en el relato, no estoy seguro exactamente cuál, pero vamos a decir que son ravioles y ese otro platillo que a ti más te guste. Y ella, después de haber comido esto, ir con la panza llena, el corazón contento, y su pareja muy cariñosa sentada al lado de ella porque ella era la que iba conduciendo, algo extraño pasó. Necesito, antes de decirte lo que ocurrió, que te pongas 2 segundos en el asiento, en lugar de nuestra querida Yadira. Quiero que entiendas esta situación. ¿Vienes lleno? Probablemente por la digestión con un poquito de sueño, muy poquito. ¿Vienes con una sonrisa de oreja a oreja? Probablemente con tu mano derecha estás agarrando la mano de la persona con la que acabas de convivir porque están en un momento romántico. En la radio o en el estéreo pusieron una playlist que es la favorita de los dos. El ambiente ahí no puede ser más perfecto y la zona por la que están yendo en el vehículo prácticamente está despejada. Tuviste un día perfecto, muchísima suerte. No hay tráfico. Para los de Argentina, no te quedas atorado allí en el taco, en medio de los vehículos, en medio de una parada. No. Todo está fluyendo increíblemente bien. Está cómodo. Le estás pasando increíble, el mejor ambiente y de repente hay algo muy extraño. Te das cuenta que tal vez haber visto esas películas de Spider-Man hace muchos años hacen que las cosas que ahorita estás viviendo tengan un leve ligero sentido. Y me refiero que, sin que nada a tu alrededor lo amerite, se acaba de despertar tu sentido arácnido y sientes que hay algo ahí, donde estás tú, a menos de 10 metros, que es una amenaza rotunda y absoluta, pero no lo ves. Y es tan así la sensación invasiva, desagradable, pesada, destructiva, malévola, que te quedas en absoluto silencio y tu pareja también. Lo que estabas escuchando, independientemente si es una USB, una playlist, algo que tú tengas en alguna aplicación, o sea un CD, no importa, empieza a distorsionarse un poco y es como si estuviera fallando el aparato. Y los dos tienen la sensación espantosa flor de piel, una sensación de que están a punto de ser atacados por algo. Y están ahí, justo en una curva, en un lugar en el que normalmente hay autos y está despejado, en un día que parecía perfecto, y de repente el día que estaba soleado ahora parece bastante más nublado, a pesar de que el cielo está despejado. Pero es que la sensación de invasión, de un probable ataque es tan pesada, que hace que tú estés alerta al 1000% y notas que tu pareja también. Están volteando a todas partes, no se dirigen la palabra, entienden los dos que están sintiendo lo mismo, pero no entienden qué es porque no hay nada ahí, y de repente, a escasos 2 metros, de la esquina de donde estás, se asoma una persona. Es una jovencita de alrededor de unos 20 y tantos años. Se ve delgada. Por la ropa intuyes instantáneamente que está en situación de calle. La ropa está rota, está con bastante falta de baños y de higiene en los brazos y en el rostro. El cabello está totalmente despeinado. Y esta mujer va caminando con una mirada que parece que está a punto de hacerle daño a alguien. La mujer, conforme se acerca a ustedes, les dispara una alarma que no habían sentido en la vida, al punto que aun cuando van en un vehículo y el vehículo está de un muy buen tamaño, cierran los seguros, revisan que las ventanas estén arriba, y eso sin ponerse de acuerdo, es instintivo, y el vehículo lo cambian casi prácticamente sin ver el retrovisor, lo cambian de carril
para estar lo más lejos que puedan de esa persona. Y entonces esa persona da media vuelta y estando parada ahí, comienza a hablar con algo que solo ella ve. Claro, puede ser que estés hablando de una persona esquizofrénica, pero la sensación que está ahí no tiene nada que ver con la imaginación de alguien. Tiene que ver con una sensación en ese lugar de una amenaza inminente. Y ves que esta mujer se empieza a encolerizar y comienza a dirigir la mirada y la mano y empieza a hablar, pero con una rabia tal que después voltea, se te queda viendo y te sonríe. Y entonces te señala. Dice Yadira que cuando vio eso, el cuerpo le empezó a temblar y fue una sensación espantosa, pero espantosa como nunca nada que había vivido en su vida. Se sintió vulnerada, amenazada, acosada, todo lo que tú quieras que tenga que ver con una invasión absoluta a tu espacio. Y fue tanto el miedo que no lo pudo soportar, gritó, en ese instante gritó. Y el novio le dijo, acelérale. En lugar de hacer que guardara prudencia, de decir, oye, no está pasando nada, esta mujer está afuera, no va a hacer nada. Tranquila, tranquila, es una persona que tiene su mente en otro lado. Déjala. No. Acelérale ya, vámonos de aquí. Y empiezan a avanzar los dos. El novio le tiembla la voz y no es un tipo cobarde, pero lo que acaba de sentirse allí es algo horrible. Y conforme se alejan del punto, es una sensación bastante extraña, pero sienten como si fuera una esfera oscura de la que intentaran salir, pero por alguna razón se resiste y no los deja, y de repente, de un momento a otro, regresa la paz. Ya, son alrededor de 50 metros lo que están lejos de esa persona. Ya no la voltearon a ver, cómo se quedó, qué era lo que estaba haciendo. No les interesa. Lo último que quieren es volver a ver esos ojos, esa mirada, esa sonrisa. No quieren volver a ver a esa persona. Que esté bien, que le vaya muy bien, pero que no se la vuelvan a topar en su vida. Los dos van temblando de miedo y conforme van avanzando, empiezan a sentir su corazón que se empieza a relajar tantito, que empieza a bajar el bombeo, el calor que sienten en toda la piel empieza a disminuirse, esa sudoración que tiene ahora sí se vuelve presente, se vuelve una sensación como tan sensible que les da nervio y los dos empiezan a limpiar el rostro, se empiezan a limpiar el cuello y la pobre Yadira está ahí, está al lado de su novio y le faltan palabras. Cuando los dos acercan la mano para tomar unos pañuelos y se pegan a los dedos, sueltan la carcajada. Ya pasó el peligro, lo saben perfectamente, ya pasó todo. ¿Quién sabe qué fue? ¿Qué carajos vamos a hablar de esto? Y los dos van atentos en un silencio absoluto. El radio no se habían dado cuenta en qué momento, prácticamente lo bajaron a cero, pero eso ocurrió porque está muy bajito y suena la música, pero está ahí al fondo. Y de repente, en algún momento, en medio de esa risa, de ese intento de relajación, la sensación oscura llega y se sitúa justo detrás de ustedes en el asiento de atrás. Una invasión tremenda. La sensación que alguien o algo acaba de llegar ahí y no se va a ir. Es tal la sensación que el novio se le crispan todos los vellos de su brazo izquierdo, el que tiene cerca de Yadira, y él nada más le pone la mano encima, le aprieta su mano y toma el espejo retrovisor y lo voltea para arriba. Ni siquiera lo voltearon a ver, pero la sensación que tienen alguien aquí atrás es tan pesada y tan fuerte que no ocupan platicarlo, no quieren platicarlo. El siguiente kilómetro es un martirio. El siguiente kilómetro es un camino directo al infierno. El siguiente kilómetro es el momento más tardado, más lento, más sofocante que han vivido en su vida. Yadira en algún punto empieza a sollozar y empieza a sorber y él le aprieta la mano como diciendo, deja de hacer eso por favor, deja de hacer eso, te lo ruego. Y le aprieta la mano pero al mismo tiempo la tiembla y Yadira está ahí en el vehículo y está respirando, no va a voltear para atrás. No hay poder en el mundo que le haga voltear para atrás. Él por dentro va rezando, pero cada vez que reza, siente cómo esa cosa que está sentada detrás de ellos se enoja, y se enoja mucho. No le gusta que estén haciendo eso, no le gusta que no lo volteen a ver, no le gusta que no le tengan miedo. Y ellos están pasando el momento más terrible de su vida y de repente, regresa la paz. En ese instante que regresa la paz, los dos es como si se sincronizaran. Él respira hondo, ella también, y ella da un volantazo, detiene el vehículo en medio del camino, pero bueno, fuera de los carriles de donde debería de haber carros, pero está despejado ese camino. Se paran, se bajan y ella empieza a llorar, pero como una niña. Llora y llora y llora y me dice el narrador, es el momento más terrible de mi vida y al mismo tiempo como lo más desasfixiante, el momento en el que sentí más libertad. Sentí como si dos manos que llevaban casi una hora apretándome, que no fue esa cantidad de tiempo, pero se sintió así, me soltaran y me dejaran libre por primera vez, como si fuera la primera vez en la vida que soy consciente que puedo respirar y que el aire entra en mis pulmones y que puedo soltarme, y empecé a llorar como no tienes idea. Mi novio está al lado mío, me está abrazando, me dice ya pasó,
Y le digo, ¿qué fue? Y nada más me dice, no sé, no preguntes, no sé. Y es entonces cuando él se da la vuelta para ir al carro por los pañuelos para poderme como secar las lágrimas y se escucha donde traga aire, voltea y me abraza y me dice, no mires, el carro está ahí. Narrador, 2 meses ya pasaron. Él no me quiere decir qué fue lo que vio. Él no me quiere decir que estaba dentro del vehículo. Pero es tan real que yo tengo 2 meses de no manejar ese carro. Mi novio ni siquiera se atreve a voltear a verlo. Cuando llega a mi casa siempre agacha la mirada, no quiere verlo cerca de él. Y me ha dicho que por favor no lo tome como ofensa y no lo tome mal, pero nunca jamás se va a volver a subir ese auto. Y de preferencia, que si tengo oportunidad, no importa que lo malbarate, pero que me deshaga de él lo antes posible. ¿Qué fue lo que vivieron en ese día Yadir y su novio? Creo que no queremos saberlo, pero lo podemos intuir. Voy a contarte una de las historias que me han dicho, que está tan descabellada por las coincidencias que pasan, que bueno, espero que me cuentes qué opinas de ella. Esa historia me la contaron en la primera temporada del podcast. Muchos de ustedes conocen el podcast a partir de las fogatas. Esta historia muy probablemente casi nadie la ha escuchado. En nuestros primeros 20 episodios vino aquí un amigo que le mando muchos saludos al buen Luis Martínez. Y el buen Luis vino a contar una experiencia que él vivió que está de locos. Es una experiencia que tienes que escuchar. Él estaba estudiando psicología en un área que en Monterrey se conoce como el área médica. ¿Por qué? Porque ahí están muchas facultades de ciencias relacionadas con la salud. Y cerca de ahí se acostumbra que los estudiantes buscan departamentos cerca de esa zona, especialmente si son foráneos o viven en la periferia de Monterrey, por cuestiones de poder estar cerca en el momento de las clases o en el momento de las prácticas y toda esa cuestión. El tema es que él tiene un amigo que vive en un edificio de departamentos. Y este edificio de departamentos es viejo, es ligeramente tétrico. Y bueno, él lo conoce porque ha estado ahí en infinidad de situaciones, en infinidad de veces, pero ha estado más en un tema de fiesta que en un tema de cuestiones de estudio. Pero ahora ya le tocó a él el estar buscando un lugar donde vivir, tiene ese lugar como objetivo, platica con su amigo y su amigo le dice, oye, yo ya estoy por salirme, si quieres te cedo mi lugar y continúas de roomie, de compañero de cuarto, con el cuate que es médico con el que yo le estoy rentando y pueden seguir ahí otro rato, al cabo él te conoce y yo creo que no va a haber ningún problema. Luis dice que está bien, solo después de un par de pláticas en las que están hablando acerca de cómo van a hacer esta transición, el amigo le dice, oye, pero no sé si yo te había dicho, pero en el departamento pasan cosas, está como que embrujado el lugar. Y Luis le dice así como que, claro que no. Y dice, en serio, te lo prometo, es más, yo no he vivido muchas cosas, pero si quieres, habla con mi compañero, con el que yo le rento, el médico que te digo que está aquí y con el que te vas a quedar de compañero, y dile que él te cuente porque él es el que las ha vivido y están fuertes y mejor, mira, de una vez que te vayas curando en salud. No sé cuánto tiempo pasa exactamente, pero hay un diálogo entre este médico y Luis. Le cuenta que sí, que en efecto, que es una realidad, que en ese departamento pasan cosas raras y que tiene que ver con el espíritu de una mujer. Se escuchan gritos, se escuchan pasos, en algunas ocasiones la han visto a través de la ventana dentro del mismo departamento y es una mujer que anda en bata blanca, se ve muy pálida, el cabello es negro y se nota que no es de este plano. Es una mujer que si fue en algún momento ya falleció, ya trascendió. Sin embargo, se aparece y le dice que sí, que él había tenido encuentros con ella y eran encuentros súper aterradores. Luis está con la situación de la transición, si va a ir, no se va a quedar, no se va a quedar, te dieron esta información, le están tomando el pelo, es broma, es mentira, sí o no. Y un día estando en la facultad, tiene que ir a estos departamentos para algún tipo de trámite, toma un vehículo de aplicación que lo lleve a los departamentos y justo cuando está rumbo a los departamentos, se detiene el carro ya enfrente de ellos y le dice este sujeto, el que va conduciendo, le dice, ¿no sabes si hay algún departamento aquí que esté libre? Y Luis le dice, ¿sabes qué? Por todo el tema de área médica, en los últimos años este lugar es casi imposible porque está muy bien ubicado. Es casi imposible que tenga libres. Normalmente los heredan. Yo así es como llegué a tener mi lugar aquí y es como me voy a empezar a quedar a vivir. Y le dice, bueno, pues ni hablar porque a mí me gustan mucho. Yo viví aquí hace un tiempo. Le dice, ¿en serio? Sí. Dice, bueno, entonces te voy a preguntar. No lo tomes a mal, pero te puedo hacer una pregunta media rara. Y dice, sí, ¿qué pasó? ¿Tú no sabes si están embrujados? Y le dice, sí, hay uno en especial. Vamos a ponerle el número, el 13. Y vamos con la coincidencia que es el departamento donde vive Luis y vive su roomie. Y dice, ¿el 13? Dice, sí.
ahí yo estuve y está embrujado y yo sé cuál es el espíritu que está en ese lugar. Luis se queda totalmente como fuera de su lugar, como que no entiende lo que está pasando. Definitivamente esa persona nunca la había visto en ninguna fiesta, ni en ninguna reunión, entonces no es alguien que se haya puesto de acuerdo con sus roomies. Es una persona que trabaja en un taxi de aplicación y ahora simplemente es una gran coincidencia. Entonces le dice, por favor dame la información, ¿cuál es el espíritu que está ahí? Y le dice, es de una mujer. Se escuchan gritos, se escuchan pasos. Hay momentos en los que las cosas salen volando, las avienta. Y él dice, todo lo que me han dicho de ese departamento, sí, tal cual. Y dice, bueno, el espíritu que está ahí es el de mamá. ¿Cómo que es el de mamá? Sí, dice, es que yo viví un tiempo ahí, estuve viviendo con mamá, después se enfermó, falleció y después de que falleció empezaron a pasar estas cosas. Yo y mi hermano nos empezamos a acostumbrar a eso y le hablábamos y le decíamos, ya mamá, tranquilízate, ya mamá, por favor, o sea, tienes que estar bien y tienes que pasar al otro lado. Y en algún momento bajaron las cosas y ya. Pero yo sé que si de repente pasan cosas, es el espíritu de mi mamá. Y es muy raro esto, porque Luis no puede entender cómo demonios llegaron las coincidencias a este punto, pero pues al parecer es una señora pues ya mayor, ya entrada en años, que falleció en algún momento y su espíritu simplemente no pudo trascender. Bueno, eso de cierta manera lo tranquiliza. Toma la decisión de quedarse en el departamento. Antes de bajarse de ese taxi de aplicación, le pide a la persona que si le puede mostrar alguna fotografía del familiar. Esta persona le dice que no cuenta con ninguna foto, pero le describe más o menos cómo era su mamá. Va al departamento y se topa con el doctor. Le dice, ¿me puedes describir la mujer que viste? Y aquí empiezan las cosas muy extrañas. Porque mientras el chico del Uber, que cuenta que con él iniciaron esas cosas y es el espíritu de su mamá el que está ahí, lo describe como una persona chaparrita, regordeta, que utilizaba como ropas de persona mayor, muchos suétercitos tejidos a mano, y ya desde que hacía 23 grados la señora tenía frío. Entonces siempre andaba con algún tipo de chalequito o suétercito. A la mujer que describen ahí es una mujer alta, delgada, que tiene signos de moretones en el cuello y se ve de alrededor de unos 20 años. Muy enojada, muy enojada. Después de escuchar esto, Luis se muda al lugar y empiezan a ocurrir cosas extrañas. Se escuchan voces de repente. En más de una ocasión hay el grito de una mujer en el pasillo del cuarto. El doctor llega un momento en el que ya terminó su curso de medicina, terminó la carrera, se va. Luis tiene un nuevo roomie y ese nuevo roomie es el que se lleva la peor parte del pastel. Él la puede ver y a lo que describe es una mujer que tiene signos específicos de la forma en la que probablemente pasó al otro mundo y muy probablemente, digamos que ella se llevó por su propia mano al otro lado. Forzó las cosas, espero que me puedas entender. A partir de que la ve y a partir de que la describe, las cosas en ese departamento se ponen peor. Cada vez que hay personas, hay platos que salen volando, hay gritos en la habitación, hay una sensación permanente como de odio, de coraje. Y en la alacena, un día descubren que hay en la parte del piso como un adoquín que está puesto de más. Lo quitan y al quitarlo descubren una cruz de plata. Y esa cruz de plata es muy grande. Desde que la ven les da una sensación muy desagradable. Hablan con el doctor, el antiguo inquilino, y les dice el doctor, ¡ay, no la muevan! Nosotros cuando llegamos de plano estaba imposible vivir y nos trajimos a una persona que hizo unas oraciones y dijo que con esa cruz las cosas se iban a disminuir. Y sí disminuyeron. Dice, pero si la mueven de ahí las cosas se van a poner peor. Y Luis le dice, es que ya la sacamos. Y dice, no, van a tener que limpiar ese lugar porque si no, no van a poder vivir. Y Luis me dice, pues pasó. La mujer se empezó a aparecer. Persona que le tocaban la puerta en la madrugada. Te empezaban a gritar cuando estaban afuera. Hasta que llegó el momento en el que ya, yo me fui del departamento y mi roomie de alguna manera dice que se adaptó, siguió viviendo ahí, pero el día que se salió de ese lugar era porque iban a demoler el edificio lo iban a tumbar y cuando iba saliendo escuchó la voz de la mujer que le decía, no te vayas. Y es que para creer en lo paranormal, no necesitas que te ocurra algo parecido a una película de terror, o que vivas algo tan estrafalario, tan extraño, tan fuera de lugar, que rompa tu mente. No ocupas eso. Ocupas que algo de lo que tú estás seguro de cómo debe de funcionar, comience a funcionar diferente. Algo que no deba de ocurrir, ocurra. Y algo que pase ahí, por más que le das vueltas, no tenga ninguna explicación.
Hay personas crédulas que con pocas cositas ya llegan a ese punto, pero hay personas muy obsesivas, que llega un momento que se dan cuenta que es mejor hacerse una idea y pensar que se lo imaginaron, a seguir escarbando más profundo, porque se dan cuenta que ya llegaron al terreno de lo inexplicable, y lamentablemente eso le pasó a Mayela. Mayela es una persona incrédula, y no le gustaban ni siquiera las historias de terror. Se le hacía una forma de perder el tiempo. ¿Para qué vas a estar hablando tanto de cosas que no existen? ¿Para qué vas a estar tanto tiempo dándole vueltas a cosas que son puras imaginaciones de gente loca, de gente que está bien rara, de gente que tiene el cerebro bien retorcido porque piensan en puros monstruos, cosas sanguinarias y cosas que dan miedo? El miedo es feo, el miedo es desagradable. ¿Por qué no piensan cosas bonitas? Y ella me dice, narrador, yo me consideraba una persona muy positiva, muy libre. Y en serio, para mí todo lo paranormal eran patrañas, inventos o de gente crédula o de gente aprovechada. Y ahí en ese espectro, esos eran los dos extremos y cabía un montón de situaciones. Hasta que a mí me pasó. Y cuando a mí me pasó, te lo digo así, casi me vuelvo loca. Por una situación de mi empresa, nos mandaron a un curso a otro país. No te voy a dar ningún dato porque no quiero meterme en problemas porque sigo trabajando ahí. Pero cuando me mandan al otro país, me voy con dos compañeros, bueno, una compañera y un compañero, y yo voy como líder del equipo. Nos dan a elegir entre 3 casas diferentes y al final los 3 decidimos por la misma casa. Estaba en las afueras de la ciudad, eso no era tan conveniente, pero estaba en las afueras, estamos hablando por 5 kilómetros. De ahí a donde teníamos la oficina, si nos íbamos trotando, porque éramos en ese tiempo personas que hacíamos mucho ejercicio y ejercicio pesado, hubiéramos tardado alrededor de 1 hora y 20, lo que quedaba justo para hacer ejercicio matutino. La ciudad a la que nos mandaron a hacer el estudio era de las ciudades más seguras que había en el planeta. Ahí no había ningún tema de asaltos o que te fueran a poner un 4 o que nada, no había nada de cosas de ese tipo. Teníamos una rutina muy saludable, teníamos las horas de trabajo, las horas de sueño bien establecidas, horas de esparcimiento, y ese curso que íbamos a tomar, que era un tema muy técnico, estaba increíble. Levantarnos, salir a trotar, salir a caminar, llegar a las oficinas tenían gimnasio y baño, entonces íbamos ahí, utilizábamos si queríamos terminar la rutina con un poco más de ejercicio, después un buen baño, había una zona donde vendían alimentos saludables, podíamos comprar de almorzar, y después empezábamos el curso, era perfecto. La casa la elegimos no por la distancia, la elegimos por el tamaño. En esa ciudad, si nos quedamos en una zona céntrica, íbamos a tener que dormir en una casa que tenía solo 2 habitaciones. Yo me iba a tener que quedar con mi compañera, y mi compañero como rey se iba a quedar con la habitación más grande, pero era porque no nos permitían ni siquiera mover las camas. Y dijimos, qué fastidio. Compartir baño, compartir habitación. Ya estamos hablando que en ese tiempo nosotros teníamos más de 30 años, entonces teníamos ya una forma de vivir. Y como no era un tema de tener relaciones uno con otro, más allá del tema profesional, porque por situaciones de la empresa, por políticas, si en algún momento te enamorabas de un compañero, era mejor que o rompieras esa relación o te cambiaras de empresa porque te iban a correr. Eran muy estrictos con eso. Entonces, te cuento todo eso para que sepas por qué nos decidimos por esa casa. Nos vendimos la mejor idea. Ya, hagamos ejercicio, es todo. La casa tenía 5 habitaciones y 3 baños. Eran 2 pisos más una terraza y un patio. No. La casa de mis papás, de mis tíos y de mis abuelos cabían en ese patio, para que te hagas una idea. Era un patio, pero algo hermoso. Hermoso. Yo no podía creer lo que estaba viviendo en ese lugar, era el sueño. Y si eso solo me iba a costar que todos los días tenía que hacer un esfuerzo para hacer ejercicio, yo estaba dispuesta a pagar cada maldito esfuerzo, minuto y segundo. Mis compañeros estaban igual. Mi compañera la más flojilla, pero la verdad es que flojilla entre la gente que es muy trabajadora y que es muy entregada, entonces ella también no le dio muchas vueltas. Lo que la volvió flojilla fue que dijo, ay, pero correr y caminar qué flojera, y se compró una bicicleta. Y ahí andaba en bicicleta. Y hacía el mismo recorrido de nosotros en la mitad del tiempo, a veces bastante menos, y bien a gusto. A veces se dormía un poquito más y no se alcanzaba en la bicicleta, pero al final ejercicio y todo funcionaba y todo perfecto. Bueno, narrador, estamos en la casa, llevamos cerca de 1 semana, todo funciona perfectamente bien, cuando un día solo pasa una cosa que desde el momento 1 en el que sucede, yo no lo puedo dejar pasar. Tienes que entender mi forma de ser.
Soy una persona súper controladora, súper perfeccionista. Las cosas se hacen como yo digo, cuando yo digo, en el momento y en el instante en el que te lo mando y te lo digo, especialmente si es trabajo. Eso me ha llevado a que tener pareja normalmente es un tema muy complicado porque no me siguen el ritmo y a mí no me gusta estar siguiendo el ritmo de nadie. Y en el trabajo soy líder de proyecto siempre, porque las cosas suceden como dictamino. Se acabó. Hay unos que me dicen que soy prácticamente un ogro y hay otros que dicen que soy estricta. Pero ninguno te va a hablar mal de los resultados que te doy. Nadie. Entonces, narrador, entiéndeme que soy así. Mis compañeros son bastante más relajados. Te estoy hablando que son un perfil muy fregón, personas muy proactivas, personas que todo el tiempo están en todo, pero son muy relajados. Yo no. A mí estoy todo el día en las cosas que tengo que estar. Inclusive en ese patio, yo agarraba mi silla, porque me gusta sentarme en una silla específicamente, una silla que está en mi habitación, y la tomaba, la ponía arriba de la cabeza, me iba bajando las escaleras y caminaba exactamente 21 pasos, porque a mí me gusta el número 21, porque nací el día 21 y porque cuando cumplí 21 años pasó un evento muy bonito en mi vida y di 21 pasos porque era algo muy simbólico para mí. Puse mi silla en el patio volteando hacia la casa y entonces me senté y cuando termino de utilizarla, que a veces son 30 minutos, a veces una hora, depende qué es lo que tengo que hacer, la vuelvo a tomar sobre mi cabeza en ese instante. Camino mis 21 pasos, subo las escaleras y la pongo en su lugar, no sin antes haberle limpiado las patas porque estuvo en el patio y no quiero meter mugre en la casa. Me dicen que soy una obsesiva, a mí no me importa, yo tengo mis lugares pulcros. El punto es que creo que ya te puedes dar idea de con quién estás tratando. Estando en esa casa, estoy en mi habitación, no hay nadie y estoy 100% segura que no hay nadie porque acabo de despedir a mis 2 compañeros que se acaban de ir, no sé si a tomar alguna copa o algún restaurante, pero yo tenía unos pendientes del trabajo y del curso. Estoy en mi habitación, estoy en mi escritorio y entonces siento viento. La casa está cerrada. No debe de haber viento. A mí no me gusta el polvo, no me gusta que se acumule. Así es que lo primero que pasa en mí es que me molesto. Alguno de este par de mensos, de flojonazos, de distraídos, dejaron una ventana abierta o dejaron la puerta del patio abierta. Y eso no está bien. Ya habíamos quedado en algo, ya habíamos puesto reglas que se iban a seguir y que le iban a acatar. Se acaban de ganar un reporte, no sé cuál de los dos, y si uno no revela quién fue, los dos se lo van a llevar. Así es que me pongo de pie y voy buscando porque va a ser sencillo encontrar al culpable si la ventana es en alguna de las 2 habitaciones. El que tenga la ventana abierta es el que perdió. Y así es que voy con una lista de reportes, voy con una hoja para apuntar ahí, voy caminando, muy segura de mí misma que esto lo voy a resolver en menos de 2 minutos porque no quiero perder tiempo, pero no lo voy a dejar pasar porque son cosas que no se deben de dejar pasar. Cuando voy caminando al cuarto 1 y la ventana está cerrada, perfectamente cerrada. Cuarto 2, pulcro absolutamente, lo cual me hace sentir orgulloso que me han aprendido algo bueno, y la ventana absolutamente cerrada también. El viento se sintió muy fuerte y frío, tiene que venir forzosamente de fuera. Planta de abajo, ventanas y puertas cerradas, el patio también. Planta de arriba, tal vez haya algún lugar que se haya colado el aire. Comienzo por todos los recovecos, las esquinas de la casa, ventanas que parece que no se abren y no se cierran, que por ahí se está filtrando el aire. 2 horas y media después, narrador, no encuentro dónde carajos pudo haberse metido ese aire. La presión con la que llegó, la zona en la que pasó por mi nuca, la sensación de frío, no me gusta. Cuando llegan mis compañeros les digo, ¿por qué dejaron la ventana abierta? Esperando que los dos me dijeran. Y después de que no me dicen nada, ¿no van a hablar? ¿Ninguno de los dos me va a revelar la verdad? ¿Se regresaron para cerrar algo acaso? Lo dejaron abierto y habíamos quedado que eso nos decía. Y se molestaron. Me dijeron que estaba haciendo todo un show, toda una situación, que no tenía por qué hacerlo, ni siquiera había una situación que discutir, que me pasaba, si había pasado un mal día que lo dijera, que no eran formas. Y me fui en la noche, narrador, pensando, ¿de dónde carajos vino ese aire? Y cuando estoy ahí, acostada en la cama, viene un segundo suceso muy sencillo, muy pequeño, que no debería de pasar. Siento que en la zona de mis pies, justo en el borde de la cama, se empieza a hundir y yo siento como ese hueco atrae a mis pies y mis pies topan con algo, como si alguien estuviera ahí, como si algo estuviera en la cama. Abro los ojos para ver si es alguno de mis compañeros que quiere hablar conmigo y qué forma tan horrible de pedirlo, pero la cama está vacía, hundida hacia abajo y mi pie está suspendido en el aire así, pero yo siento en la punta de los dedos que estoy tocando algo y me quedo perpleja. ¿Qué demonios está pasando? Después de eso,
siento que la cama se va hundiendo hacia mí, lo que me pone muy mal. No grito, yo no soy de ese tipo de personas, no estoy entendiendo qué pasa. Y siento unos dedos que me tocan la mejilla y es cuando me estremezco para atrás. Suelto un golpe en el aire, pero narrador no le doy a nada. La cama se empieza otra vez como a regresar a su estado normal. Lo que se había hundido comienza a levantarse y después de eso escucho unos pasos saliendo de la habitación y la puerta frente a mí se cierra. Yo la había dejado cerrada, eso no puede ser. El golpe es tan fuerte, lo que acabo de vivir me hace tan poquito sentido que mi cabeza prefiere vendérmelo como que era una pesadilla porque no sé en qué momento me quedé dormida y cuando me levanté dije, estaba soñando, fue una pesadilla y me lo vendí así, no le di más vueltas, no lo pensé. Una parte de mí quería decirme, tú sabes que no es un sueño y la callaba al instante. Eso lo tuve que haber imaginado, no tiene otra razón. Esa semana fue una semana pesada. Era como si hubiera un cortocircuito dentro de mi cabeza. Hay algo en esa casa, hay algo en esa casa, el viento, el viento, el viento, el viento, el otro fue un sueño, el otro fue un sueño, el viento. Me resulta casi imposible callar esas voces, empiezo a tener problemas de insomnio y un día voy a prepararme un té muy cargado porque me dijeron que era de varias hierbas aromáticas que sirven para dormir. Me estoy preparando el té cuando siento un par de manos que me toman de la cintura y me aprietan y se entiende como la invitación a la que me están dando y es algo que aunque yo tengo mis gustos, es algo que yo no iba a permitir en ese momento porque no sabía quién lo estaba haciendo. Así es que, muy tranquila pero contundente, volteo para toparme el rostro de algún invitado inesperado, de alguno de mis compañeros, cuando lo que me topo es nada, no hay nada ahí. Volteo a mi cintura, se ve mi ropa que está apretada, empiezo a temblar y nada más digo, suéltame, y me comienzan a soltar de la cintura. Volteo narrador, no veo nada, pero escucho cómo está crujiendo el piso hacia la salida. Ahora sí tengo miedo. Mi cerebro no me dice que eso es fantasía. Simplemente se queda como con un zumbido, como si la televisión hubiera llegado al momento en el que ya no hay señal y comienza a escuchar ese tit. Un maldito zumbido. Mi cerebro está en shock. Yo dejé mi taza junto con el té ahí, cosa que jamás hubiera hecho. Subo las escaleras, me acuesto en la cama y creo que me ganó el amanecer. Cuando abrí los ojos me sentía muy cansada, me sentía abatida y no iba a hablar de ese tema. Mi compañera, en el camino al trabajo, que ahora lo hicimos caminando, me comienza a decir que ya no quiere pasar tiempo en la casa, que si no me había dado cuenta, después del trabajo estaba buscando actividades, que en esa casa hay cosas raras. Yo le pregunto, ¿qué? Y ella me dice algo que me hace sentir muy rara. Cada vez que me estoy bañando siento que alguien me observa y ya van 2 ocasiones donde justo cuando me estoy saliendo de la regadera, estoy 100% segura que veo que la puerta se cierra. Es como si alguien lo hubiera abierto y yo en el momento en el que me estoy tallando los ojos o el rostro, alguien se metiera y después se saliera. Tengo miedo, narrador, porque no entiendo contra qué nos estamos enfrentando, qué es lo que está ocurriendo, si nos estamos volviendo locos, si les echaron algo en alguna comida o si estamos frente a algún tipo como de químico que nos está haciendo alucinar cosas. Pero para contestarnos, el lugar fue el que nos dijo qué era lo que estaba sucediendo ahí. Los 3 estábamos en la parte de abajo de la sala. Estábamos platicando, cuando de repente suena una tromba. Es un sonido de viento, pero que viene a una velocidad pesadísima, muy muy rápido, y entonces es como un aullido de viento muy fuerte, y se ven los árboles que se empiezan a doblegar. Es prácticamente como si estuviéramos en algún tipo de huracán. Las puertas del patio, que eran 2 puertas de cristal, se abren de golpe, y donde se abren de golpe, entra una cantidad de polvo, tierra, hojas, viento, nos hace un desastre en toda la planta baja. Pero un desastre como no tienes idea. Dura alrededor de 2 o 3 minutos. Los 3 corrimos hacia la zona de la cocina, cerramos ahí la puerta. Se escucha donde están entrando ramas, hojas, viento y están golpeando como cosas dentro de la casa. Se escuchan un par de cuadros que se caen, un jarrón y un frasco que teníamos por ahí que se cae. Una mesa pequeñita que se está moviendo porque el viento, estás hablando que venía pero arreciando de una manera tremenda, y estamos ahí pegados a la puerta y era tanto el estrés que teníamos en la casa que nos empezamos a reír los 3. No puede ser lo que estamos viviendo, esto está de locos. No era tan fuerte el viento como para sentir que estábamos amenazados, pero no querías topártelo así de frente porque íbamos a terminar todo lleno de inmundicias.
Un compañero revisa el internet, me dice que no hay señal, yo le digo eso es obvio, y en los siguientes 3 minutos estamos los tres entre riéndonos, diciendo esto no puede ser, ¿qué está pasando con este lugar? Este lugar está de locos. Abrimos la puerta, narrador, y nos quedamos fríos. El lugar es un desastre. Hojas, ramas por todas partes. Los muebles en los que estábamos sentados movidos. El viento vino tan fuerte que movió unos muebles pesados. Estaba impresionante. Una alfombra, una esquina toda llena así de vueltas, hecha jirones, porque una rama lo atravesó. 2 ventanas rotas y bueno, un montón de mugrero. El problema es esto. Todo lo estamos viendo desde la puerta de la cocina. Y el piso, en el momento en el que le prestamos atención a detalle, está cubierto de huellas de pies descalzos. Y esos pies descalzos estaban mojados porque son huellas de lodo. El problema es que hay un tamaño muy grande de pie, muy ancho de pie, otro pequeñito como si fuera de un niño y uno más exquisito que pudiera ser de alguien adolescente o de alguna mujer. 3 pares de huellas de personas invisibles que parece que son los verdaderos inquilinos de la casa. Hablamos con la empresa, pedimos que nos cambiaran, les pedimos que no nos pidieran razones. Finalmente la empresa nos hace el cambio al centro de la ciudad, pero desde ahí todo este grupo, toda la relación que teníamos, se echó a perder. Ese secreto que tuvimos que guardar, que tuvimos que hacer a un lado, que tuvimos que hacer como si no existiera, nos estaba destruyendo por dentro. Pareciera que la invasión que nos hicieron esas entidades no se quedó nada más en la casa, no las trajimos, porque cuando regresé a mi país, en mi casa, una sola noche, en una sola ocasión, estando yo en mi habitación a punto de dormir, comencé a escuchar cómo movieron los ganchos de mi closet, estando cerrado, y es un closet muy pequeño, y estaban moviendo uno a uno, como si estuvieran revisando mi ropa. Creo que me los traje. Y como se está volviendo una costumbre, ahora en nuestra nueva sección de Se Busca, tengo una historia que no tengo idea de dónde es y me gustaría que me digas si en tu región, en tu zona has escuchado hablar acerca de esto. Nos tenemos que ir con el buen Ramiro. Ramiro, cuando estuvo en la preparatoria, vivió una situación bastante extraña. Él se hace novio de una chica, están llevando una relación bastante bonita, todo parece funcionar bien, pero, ya que hay que dejarlo claro porque Ramiro también lo acepta, no actuó bien. Aparece una segunda chica, una mujer que le había gustado unos meses, tal vez un año atrás, y de repente la tentación es muy muy grande porque parece que hay una atracción mutua. Le termina poniendo los cuernos a la novia que tenía en ese momento y su novia se entera prácticamente el mismo día donde le puso los cuernos. Lo peor, y vuelvo a decir, Ramiro en ningún momento se justifica sus acciones, dice que era un niño tonto, que era alguien que no pensaba en los demás, que aprendió a la mala después de esto, pero era el día en el que cumplían meses de novios. Y ese mismo día se entera esta chica, total se hace un zafarrancho, una situación de discusiones muy fuertes, y su novia hasta ese momento o hasta ese minuto lo confronta directo y le dice: no te convenía haberte metido conmigo de esas, me hubieras cortado, ahora te va a tocar cargar con lo malo. Y se va. Ramiro no se siente como tan amedrentado, siente la verdad que le fue barato, porque sí metió el pie y lo metió al fango, lo metió hasta el fondo y la regó horrible, y se sentía avergonzado con la otra muchacha y se sentía avergonzado con ella porque le mintió a las dos. La otra chica no sabía que tenía novia, se conocían, sabrá Dios, pero de lugares distintos, no del mismo punto de estudio. El punto al final es que él se queda sin nada, queda como un idiota y empieza a esparcirse alrededor de él pues todos estos dimes y diretes, que era una persona que había puesto el cuerno, que esta chica que lo quería tanto como le pudo pagar con esa moneda, que es un tipo que no es honesto. Y mira, todos los chismes llegan hasta su casa, inclusive mamá y papá se ponen del lado de la ex y lo están tratando feo. Y le dicen que con ese tipo como de decisiones en la vida está dando muy malos pasos, que rompió su confianza, que ya no es la persona que ellos creían, que ellos no criaron una persona así. Y me dice, narrador, mira, eso no fue lo más duro que viví, pero se sentía horrible. La mirada de mis papás, la decepción en sus ojos, fue algo que me tocó tragarme a cucharadas, porque no bajaban. Ellos todos los días me recordaban mi error. En la escuela, grupos de amigos completos me dejaron de hablar. ¿Sabes por qué? Porque esta chica era popular, era muy bonita y era muy buena persona. Y ahí me di cuenta que hay personas con las que no te debes de meter. Y lo que te estoy a punto de decir es que a veces juzgamos un libro por su portada.
Ella parecía que no mataba ni una mosca, pero como me lo dijo, no debí haberme metido así con ella y no debí haber hecho eso. Y me las hizo pagar todas. Un día estoy llegando a la casa, narrador, y comienzo a sentir algo muy extraño. Me siento mal, como que el estómago revuelto, como que náuseas, y estoy así todo el día. Al día siguiente no se me quita, al día siguiente no se me quita, y finalmente le pido a mi papá y a mi mamá que me lleven con un doctor porque me siento mal, y ellos me empiezan a sermonear todo el camino. Qué bueno que te sientas mal, es lo mínimo por lo que hiciste. Y mira, narrador, de ahí no me bajaban. Que esto es karma, que es justicia divina, que ojalá que así aprenda, que ojalá así regrese a ser la persona que ellos creían que era, que estos son de las cosas por las que nosotros si actuamos mal se nos regresa. Y mira, no dejaban de fastidiarme, yo me sentía muy mal. No terminaba de aventar nada por la boca, no tenía ganas de comer nada. Me sentía todo el tiempo con el estómago revuelto y siempre como a medio punto de sentirme como muy mal, pero eso no se terminaba. El problema es que en los estudios no aparece nada. Empiezo a percibir olores que no están ahí. Todo me huele como a podrido, como nauseabundo, como asqueroso. Y en los estudios no me parece nada extraño. Se supone que mi cuerpo está bien. Estoy un poco estresado, es todo. Mis papás le dicen al doctor toda la historia para humillarme. Yo me siento totalmente como ventilado, como desnudo enfrente del doctor. El doctor me ve con una cara de no vales la pena ni intentarte rescatar. Dice el narrador, los ojos de toda la gente cuando me veía era horrible y apenas estaba empezando. Gente que me acerco, que no me conocía y me empieza a conocer, en muy poco tiempo mejor me da la espalda y me deja de hablar. Yo no sé qué rumores se están esparciendo de mí, pero yo ya no puedo hacer ni nuevos amigos. Me metí a un grupo de fútbol sin que mis papás supieran, sin que la gente de la escuela supiera, y la gente de ese grupo de fútbol, que era de otras colonias, que eran de otros distritos, me trataban feo, me trataban mal, me dejaban de hablar, me humillaban todo el tiempo. Era como si todo el destino se hubiera puesto en contra mía, como si todo quisiera restregarme en la cara que había hecho las cosas mal. Y todo eso, narrador, sigue por los siguientes 2 años. Mis papás serán lo que quieras, pero no son personas tan cansinas. 2 años, narrador, casi diario hablándome de eso, me estaba volviendo loco. Ya no tenía amistades. En el colegio los maestros todos sabían lo que había pasado. Todas las cosas que pasaban nuevas, que algunas eran mucho peores que las que yo había hecho, nunca tenían el peso suficiente como para hacer que lo que yo hice se les olvidara. Y empecé a pensar que algo estaba pasando ahí. Algo. Porque la gente me traía encima. Ya me había afectado mi autoestima. No quedaba de mí ni mi sombra. Yo antes era una persona de cierta manera popular, amiguero, tenía como mucho brillo. Ahora estaba apagado, deprimido, no quería hacer nada, me la pasaba encerrado en mi casa, no tenía amistades. Bueno, un día voy a una excursión de fin de semana. Yo era el raro y el apestado. Yo era el que nadie quería en su grupo ni en su equipo. Y mira, mejor que estar en mi casa, que todavía me daban la cantaleta de cómo pude haberlos decepcionado, etcétera, etcétera. El dolor de estómago y la revoltura, mira, llegó un momento en que me adapté. Era muy desagradable, todo el tiempo con asco, comía mal, había bajado mucho de peso, estaba casi en mis huesos y parecía que a nadie le importaba y eso me deprimía más. Era como si la gente entre peor me fuera, más alegre se pusieran. Yo no entendía, actué mal, pero no era para tanto. O tal vez sí, pero yo entonces de plano no medía las cosas o qué pasaba. Voy un fin de semana a un campamento, a una excursión, y estando en la excursión estamos como en unas cabañitas y hay unas personas encargadas de las cabañas. Yo no sé ya ni qué cara tenía ni cómo me comportaba, pero no había persona nueva que me conociera que me tratara bien. Todos me trataban mal, todos. Me veían como si les fuera a robar algo, como si fuera alguien al que no le pudieran confiar nada, como si estuviera tramando algo. Yo no sé qué cara tenía, narrador, pero luego me decían, pórtate bien, te voy a estar vigilando, cuando ni siquiera habíamos hablado antes, cuando si simplemente estaba ahí existiendo, narrador. Voy a esas cabañas, pasa el primer día, yo me siento aparte a comer, la gente me saca totalmente la vuelta, los encargados del lugar cuchichean a mis espaldas, es como si apestara realmente algo, como si yo fuera la persona más detestable del mundo, y en serio, actué mal, pero no siento que para tanto, no como para destruir mi vida, no como para que me vean como el peor ser humano que existe. Le pedí perdón muchas veces a esta chica, le pedí perdón muchas veces a mis papás, no servía de nada. Era como si no me escucharan, era como si eso no pasara. Bueno, para el segundo o tercer día que estoy allá, mínimo no estoy en la casa, mínimo estoy en un bosque, comienzo a pensar cosas muy fatales.
¿Cómo me puedo perder en el bosque y ya no regresar para hacer algo mejor que lo que sigue? Y traigo la cabeza llena de eso, cuando una de las chicas, como de las encargadas, que yo no la había visto y venía vestida de una manera media rara porque traía un faldón grande, traía una blusa así como que muy ampona, llegó y se me acercó, se me queda viendo a los ojos como si estuviera viendo algo ahí y me pone sus 2 pulgares debajo de los ojos, me estira la parte del párpado para ver bien y me dice, por eso te odian. ¿Te puedo ayudar? Sí te puedo ayudar, quiero ayudarte, no sé. ¿Me vas a dar algo? No, tú no me vas a dar nada. Pero igual está bien, igual te voy a ayudar. Muy bien, vamos a hacer algo. Quédate ahí. Narrador, esto te lo estoy diciendo porque se me quedó grabado en la cabeza. La chica se da media vuelta, se va caminando, regresa caminando y trae unas velas rojas. Las velas las prende. Cuando empiezan a soltar un poco de cera, me dice que por favor estire las manos. Yo estoy al helado. Es la primera persona que me trata como un ser humano en 2 años. Estoy al helado. Me gusta lo que está pasando al mismo tiempo, ¿no? La chica me da miedo, no entiendo de qué está conversando y simplemente estiro las manos ya por inercia. Ella me agarra una mano para que la palma esté hacia arriba, me voltea la otra mano para que la palma esté hacia abajo y me empieza a dejar caer la cera. La que cayó en la palma, aunque era de una vela roja, se puso en color negro, la otra se quedó en color rojo y me dejó marcado como si fuera un tipo de cruz que venía desde mi muñeca. Ahí estaba como la parte transversal y la parte vertical, o bueno, si la parte horizontal en la muñeca, la parte vertical venía desde mi antebrazo hasta la parte de arriba, el dorso de mi mano, y seguía corriendo por uno de mis dedos. En la palma, igual, comenzaba en la parte de mi muñeca y la parte vertical venía desde un poco más arriba de mi antebrazo como si estuviera a lo largo de mis venas y llega y hasta un dedo. Y me dice, 6 meses no te los quites y todo va a estar bien. Si te los quitas, vas a tener que cargar con todo peor. ¿Me escuchaste? Porque no te quiero ayudar, pero me conviene. ¿Me escuchaste? Y solo moví la cabeza de arriba para abajo. Llego, narrador, en ese mismo momento. Llego al comedor y me empiezan a saludar para que me vaya a sentar con uno de los grupos. En 2 años no había pasado. No sé cuándo me di cuenta que ya no tenías con el estómago. No fue ese día. Fue 1 o 2 días después. Estaba acostumbrado a comer muy poquito y a tragarme las cosas a la fuerza y a aguantarme las náuseas. Llegué a mi casa y mis papás me invitan a cenar. Te estoy hablando que ya había terminado el campamento, que fueron a recogerme, que llegando a la casa me invitan a cenar y me están tratando como una persona. En la escuela, como si nunca hubiera pasado nada. Y esta chica cuando me ve, se ve que no se siente cómoda y me saca la vuelta. No quiere hablar conmigo. Yo no entiendo qué pasa. Bajo ninguna circunstancia dejo que nadie toque mis manos. Cuando llego a hablar con las personas las escondo detrás de mi cuerpo. Siempre estoy jugando con las manos atrás. Y me dicen, uy, qué nervioso, qué nervioso. Y les digo, sí, es que tengo que trabajar con eso. Y les saco la vuelta a las situaciones. No quiero que toquen lo que esta señora me puso en las manos. Cuando pasaron más o menos 3 meses y medio, ya estaba tan contento, había regresado tanto a mi vida, que cometí el peor error que he tenido en toda mi vida. Y fue peor que lo que le hice a esta chica. Me fui con un grupo de amigos, de mis nuevos amigos, porque de los anteriores, aunque las cosas habían regresado, yo no los podía perdonar. Con un nuevo grupo de amigos me voy a un río. Me meto en el río, narrador, y no cuido las manos. Comenzamos a jugar a aventarnos el agua. Yo agarré el agua con las manos, se las aventé. En algún momento comencé a meter golpes en el agua. En algún momento me puse a nadar. Y en algún momento, cuando estaba de pie ahí y el agua me llegaba a la cintura, al ver mi reflejo en el agua, vi cuerpos que estaban ahí todos hundidos, todos ahogados, todos volteando viéndome a mí. Y el aroma a podredumbre llegó de una manera terrible. No me querían tocar, era como si no estuvieran, nadie los veía, nadie los percibía. Mi corazón casi se detiene en ese momento. Me salgo de ese río, estoy muy asustado y veo que los cuerpos no están nada más debajo del agua. Hay gente de pie ahí, pero todos están ahogados. El aroma a carne muerta, el aroma podrido, es algo que no te puedes imaginar. Llego a mi casa, hay sombras afuera de mi casa, hay presencias dentro de la casa, nada se mueve, pero los aromas son aromas que no me puedo quitar de la nariz, son aromas que me acompañan todo el tiempo, es el aroma de la muerte,
y es algo horrible, me está persiguiendo, me está buscando. Les pido a mis papás que por favor me lleven a donde estaban las cabañas. Mis papás no entienden por qué, empiezan a comportarse extraño conmigo, regresa todo el tema de mi estómago. Finalmente consigo a un taxista después de haber ahorrado 2 meses y medio que me lleve a donde estaban las cabañas. El tipo se va quejando todo el camino diciendo que ojalá valga la pena, porque si él ya no tiene ganas me va a dejar a la mitad del camino. No me importa, no dejo de ver cosas en mi habitación, no dejo de ver cosas en la escuela. La gente me deja de volver a tratar bien, me empieza a tratar extraño, los maestros se alejan de mí. Es como si otra vez estuviera cubierto de ese hedor que todo el tiempo lo tengo impregnado en la nariz. Llego a las malditas cabañas, estoy buscando a esa mujer y me la topo. Cuando pregunto por ella nadie la conoce. Cuando me meto en el bosque donde me la topé, donde me hizo el ritual de las velas, ella llega como a los 5 minutos y me dice: ¿qué haces regresando a la casa de la guaringa? Y yo nada más le digo: por favor vuélveme a ayudar. Me ve las manos y dice: te dije que lo ibas a cargar y yo no te ayudé. Me convenía, ya no me conviene. Así es que, adelante, y ojalá que lo soportes, porque esto más o menos en 8 meses se va a quitar solo. Y le digo: pero el aroma no me lo puedo quitar, muerde ajo. Se dio media vuelta y se fue. Narrador, durante 8 meses, ajos completos. Los mordía, los masticaba y me los tragaba. El hedor era tan impregnado del ajo, pero tan fuerte, que cuando hablaba, cuando transpiraba, apestaba de una manera que no te puedo explicar. Era algo horrible, asqueroso, pero era menos peor, muchísimo menos peor que el hedor que tenía todo el tiempo. Al día de hoy, ya pasaron 10 años. Mi sensación del olfato, mi percepción del olfato está súper disminuida, mi percepción del gusto está disminuida, y es como algo que tuve que sacrificar para dejar de percibir el aroma de la muerte. Fueron 8 meses, un año después que dejé de ver cosas, mi vida regresó más o menos a la normal, y me di cuenta que sí, esa guaringa de cierta manera me ayudó, pero también me dejó morir. Y ahora yo te pregunto, ¿habías escuchado de las guaringas o las guaringas? Jimena quiso contarme acerca de Griseldo y dice que es un secreto que tienen un grupito de amigos desde hace unos años, pero lo quiere revelar porque ella necesita desahogarse. Siente que lo que han estado viviendo con él no es algo que sea muy bueno. Todo se remonta como 3 años atrás. Ellos están saliendo de la secundaria, este grupo de amigos se va a una casa abandonada que ya tiene como cierta reputación, que ahí van brujos a hacer rituales, que toda la parte del patio y del jardín está llena como de brujerías enterradas y cosas así, y ellos decidieron que ese es el lugar perfecto para hacer algo que yo nunca les recomiendo que hagan, que es jugar Ouija. Pero en este caso Jimena, junto con 2 compañeros de la secundaria, dijeron ese lugar perfecto. No buscaron una tabla que fueran a curar y que fuera de hueso, nada. Fueron y la compraron en algún lugar de conveniencia o la pidieron por internet. Les llega esta maldita tabla, maldita muchas veces por muchas personas por las situaciones que han pasado, y se van con la tabla de la Ouija a esta casa a jugar. Y es muy raro porque ella está segura que alguno de sus amigos estaba moviendo la plancheta, el triangulito, que mientras hacían preguntas como ¿cuándo voy a partir al otro lado? ¿Cuándo van a partir mis papás? ¿Me va a ir bien en la fortuna? ¿Voy a tener suerte en el amor? Que esta cosa les iba dando ciertos comentarios como muy negativos, dándoles fechas muy cortas, muy cercanas, muy tempranas, y ella sentía que alguien estaba jalando la plancheta. Mientras pasaba esto, se los decía directamente: yo no voy a caer en esto a mí no me da miedo, pero el que creía que estaba moviendo la plancheta se veía cada vez más pálido y más pálido y más pálido. Esa persona fue la que pidió el tiempo de su muerte. La tabla se lo dijo que era en más o menos el 2026 a mediados. La situación es esta. Realmente no hubo mayor movimiento, no pasaron más cosas, dejaron de jugar. El juego llegó un momento a ser aburrido, así es que ella fue la primera que soltó la plancheta y dijo: vámonos de aquí. El amigo que estaba pálido dijo: vamos a cerrar la sesión, y ella dijo: ya fue mucho de estas payasadas, ya vamos, esto ni sirve. Lo raro es que después de esa situación, en cada reunión pasaban cosas. El tercero del grupo, el tercero que estuvo ahí, el que no te he comentado, no el que estaba pálido, tampoco Jimena, ese tercero empezó a caer en una situación media complicada relacionada con el consumo de alcohol. El problema es que era de manera continua, de manera desmedida, aparte no estaba en edad para hacerlo. Sin embargo, él siempre traía algún tipo de botellita por aquí, un rebajito, bebidita por allá,
y cuando lo estaban viendo conforme iban avanzando como las reuniones, él siempre llegaba cada vez más ebrio. El problema es que en las reuniones, que eran o en la casa de Jimena o en la casa del otro, porque los papás de ambos estaban ausentes por temas de trabajo, sentían algo raro en el ambiente. No solo que este malacopa, el tercer amigo, hacía sus ridículos, sus zafarranchos, sus desplantes, empezaba con cuestiones de volubilidad, de repente era muy agresivo, de repente se quedaba dormido, de repente era un romántico y empezaba a decir un montón de sandeces que después no se acordaba. No, aparte de eso, el ambiente se sentía extraño, como contaminado, como si estuvieran adentro de una fábrica en la que han estado trabajando todo el día y está toda llena de humo. Pero el problema es que en las casas no se ve ningún tipo de humo, todo está normal, pero se siente el aire pesado, el aire cargado. Hay cosas raras que Jimena no se atreve a decir porque le da mucha vergüenza, pero ya sintió en 2 ocasiones en esas reuniones que alguien comenzaba a hacerle cierto tipo de tocamientos en el cuerpo de forma muy lasciva. El problema es que la ropa no se está moviendo, sus amigos están allá enfrente, ella está sola sentada en un sillón y está sintiendo un roce en las caderas o está sintiendo un roce entre el hombro y el cuello y se siente que es una mano que le está tocando y te vuelvo a decir con intenciones lascivas. ¿Qué carajos va a decir ella? Que se volvió loca, que se está imaginando cosas. ¿Qué le van a responder ellos? Uno está ebrio que no puede ni con su propia existencia y el otro tipo está muy nervioso. Le dio una fecha muy cercana, apenas 2 años de vida, 2 o 3 años de vida. ¿Es algo que ella después va a salir que hay un fantasma que le está acosando? No, es un tema muy complicado. Son imaginaciones de ella, son ideas de ella. Y los días siguen avanzando. Y en estos días que van pasando cositas raras. Desde sensaciones de ser observada, desde sensaciones de ser seguida. Está segura que el otro día que venía regresando a la casa y había hojas en el piso, escuchó que crujían detrás de ella. En una ocasión está 100% segura que ella daba un paso en las escaleras y después sonaba un paso detrás de ella. Ecos de la casa es la explicación que se da. El problema es que ya es tanta la sensación de acoso que ella se empieza a entristecer. Ella no lo puede externar, se siente un poco sucia, se siente muy invadida, no se siente la Jimena de todos los días. Su amigo, el que palideció por la información que le dieron al momento de jugar, es alguien que también se está aislando un poco, y el otro cada vez tiene menos control en torno al alcohol. Siguen avanzando los días, siguen avanzando las reuniones, siguen avanzando los meses, y llega un momento en el que en una reunión, el amigo que tiene problemas con alcohol lleva varias botellas y les dice: es que ustedes necesitan tener la fiesta como yo porque si no, no nos vamos a entender. Jimena por primera vez en meses le sigue el juego, el otro amigo también. Les prepara algún tipo de bebida, toman los 3 y en el momento en el que toman, ven algo que al día de hoy Jimena dice nunca debe haber tocado el alcohol. Es como si esas gotitas o esos tragos que entraron al estómago hicieron algo en sus ojos y destaparon, quitaron algún tipo de membrana, dejaron algo libre a la vista, porque ahora en medio de ellos era visible algo, un ser alto, delgado, que caminaba a 2 pies a veces, porque en ocasiones le gustaba moverse con las manos casi a ras del piso y era como si caminara en 4 patas. El cuerpo, los brazos eran sumamente alargados, la cabeza era como puntiaguda, los ojos los tenía muy grandes y todo el tiempo los estaba observando, todo el tiempo estaba cerca de ellos. Por el color le llamaron Griseldo. Todos lo podían ver. Y el amigo, que tenía problemas con el alcohol, les dijo: siempre está ahí desde que jugamos. Parece que él fue el que contactamos. Y a mí no me deja en paz. Tomo porque así me importa menos. Pero cuando no tomo, su presencia es insoportable. Jimena deja de tomar esa noche, no quiere volver a tomar, no lo quiere volver a ver. Pero ahora la presencia de Griseldo cada vez es más real. Nada más que hay algo. Es cuando están los 3 juntos, que Griseldo es más presente. Cuando los 3 están separados, la presencia disminuye, como si tuviera que estar a veces con uno, a veces con otro, o como si pudiera estar con los 3, pero más disminuido, y ella se da cuenta de algo. Entre más lejos, en distancia esté de mis amigos, menos sensación tengo de él. Y es así como les deja de hablar, deja de reunirse con ellos, solo tiene llamadas telefónicas y busca tener cursos y clases en las partes periféricas de la ciudad, lo más lejos de los barrios que ellos tenían en conjunto. Y cuando todos perciben que con eso Griseldo se vuelve menos presente, ese grupo se rompió. La amistad le hicieron a un lado y ahora digamos que son amigos del chat desde hace un par de años.
Cuando las familias le preguntaron por qué se dejaron de juntar, simplemente la vida nos llevó por otros caminos, pero la realidad es que ya no querían volver a tener contacto con Griselda. ¿Qué es? ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué fue lo que trajeron? No sé, pero creo que nunca debieron haber jugado a la Ouija, porque no es un juego.